Hola amigos, ¿cómo nos encontramos hoy? ¿Estamos bien? ¿Dispuestos a estudiar la palabra de Dios? Indudablemente felices porque podemos hacerlo. En un mundo convulsionado como el que estamos viviendo, pues nosotros podemos estudiar de veras lo que es realmente la bendición del ser humano que el Señor nos entregó a pesar del pecado y tantas cosas que hay en esta tierra, ¿verdad? La bendición del reposo es el tema de hoy. Y vamos a entenderlo, en realidad ya entendemos parte de él, pero hoy vamos a entender más de cerca algunas cosas que nos van a ayudar a comprender plenamente lo que realmente Dios nos manda para que podamos ser felices y también para que podamos heredar la vida eterna. Leemos allí a quién honramos cuando guardamos el Santo Sábado, ya que el tema de hoy es el Santo Sábado, el sábado del Señor. Cómo Él lo estableció, ¿verdad? Ya sabemos que Cristo lo guardó, conocemos también que los apóstoles lo guardaron, los santos profetas, en fin, entonces no hace falta que hablemos mucho de ello, pero vamos a comprender ahora más de cerca el mandamiento en primer lugar. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, aquí el mandamiento comienza hablándonos de algo especial. Dios recalca esa ley moral 1500 años antes que Cristo viniese al mundo, allí en la cumbre del Sinaí, lo escribe con su dedo, porque el hombre había olvidado los mandamientos de Dios y para bendición le entrega a su pueblo, a su iglesia, ¿verdad? En este mundo, allí estaban en el desierto, en el monte Sinaí, acuérdate del día de reposo, acuérdate del sábado, ¿verdad? Para santificarlo. 6 días trabajarás, harás todas tus obras, está diciendo allí el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Es la pregunta que nos hacemos y el resto del mandamiento, el versículo 11 de Éxodo 20 lo dice. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es muy claro el Señor, ¿verdad? En realidad, con solo el mandamiento en la mano podemos entenderlo. Allí no está hablando de que tenemos que guardar el Santo Sábado recordando la resurrección de Cristo. No está hablando aquí de que debemos guardar el sábado porque realmente algún evento especial ocurrió, sino solamente una cosa. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Y el séptimo día que hizo, reposó, dice allí la palabra de Dios, ¿verdad? Dios lo bendijo y lo santificó. O sea que así como creó todos los días de la semana, y veremos enseguida, Dios creó el santo sábado, y lo digo santo porque el Señor lo santificó. No puedo decir otra cosa, ¿verdad? Y lo hizo para bendición del hombre, junto con todas las demás cosas. El hombre es un ser inteligente, un ser racional. Hemos perdido por el pecado muchas cosas, por eso hay tanta desgracia en este mundo, guerras, catástrofes de toda naturaleza, la moral del hombre ha caído en gran manera, pero en el principio las cosas fueron diferentes, ¿verdad? Si lo vemos. Sin fe no podemos entender la palabra de Dios. Y es bueno que recalquemos esto. El apóstol Pablo lo dice allí en Hebreos capítulo 11, el versículo 1, 3 y 6 que vamos a leer. Dice así. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, si nosotros analizásemos, tuviéramos tiempo suficiente para analizar solamente este pasaje, tenemos que entender que el gran conflicto entre el bien y el mal comenzó, ¿por qué? Porque Satanás en los cielos desconfió de Dios, desconfió de su grandeza, desconfió de la eternidad aún de Dios, desconfió de muchas cosas, ¿verdad? De la ley moral del Creador, y entonces comenzó a murmurar, no sabemos cuánto tiempo eso llevó. Pero nosotros, por eso Pablo dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Adán y Eva estaban en el jardín del Edén y nunca habían visto el pecado. Cuando desgraciadamente Eva comió del árbol prohibido y Adán también, ¿verdad? El pecado entró y ahora vieron con sus ojos y experimentaron lo que es el pecado. Dios no quería que experimentaran eso, pero ellos desgraciadamente desobedecieron. Debían aceptar por fe lo que Dios había enseñado. Ahora vamos a leer el siguiente pasaje. ¿Qué dice allí?
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este pasaje es hermoso, porque en realidad en el tiempo del apóstol Pablo era imposible, por supuesto, entenderlo siquiera. Pasaron muchos siglos, milenios enteros, pero nosotros sí lo entendemos más que nunca, porque sabemos claramente que en realidad las cosas que tenemos a nuestro alrededor, este puntero que yo tengo, ¿verdad?, en mi mano, es una concentración de materia, de energía. Dice allí, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Dios lo hizo de esa manera por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía, dice allí la palabra de Dios. Hoy los científicos lo saben y nosotros también, que en realidad la materia es concentración de energía. Y el texto bíblico ya lo decía. Claro, nosotros necesitamos realmente comprender que Dios mandó y existió. Él dijo y fue hecho. Así dice la palabra de Dios, con toda claridad, sin vueltas, que tantas teorías raras que no nada tienen que ver con la verdad, ni pueden ser demostradas jamás. Mientras que la fe aún puede ser demostrada cuando analizamos las profecías de Dios, como en el cumplimiento de ellas, y sabemos que estamos viviendo al fin de la historia. El versículo 6 dice lo siguiente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, sin fe es imposible agradar a Dios. Por supuesto, la salvación es el camino inverso de la transgresión que nosotros hicimos al principio. De manera que tenemos que creer por la fe acerca del paraíso de Dios, acerca del mundo venidero, acerca del reino eterno que Dios ha establecido. Y Dios nos juzgará conforme a la fe. Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios porque decimos, bueno, pero yo nunca vi las cosas, entonces no estamos siendo recreados por el poder del Espíritu de Dios. Hay algo mal en nuestra vida. Por lo tanto, mis amigos, entendamos esta realidad. Comprendamos que la salvación es por fe y la obediencia, por supuesto, a los mandamientos de Dios viene por la fe que podemos obtener a través de la acción del Espíritu Santo de nuestro Padre Celestial. Por la fe fue hecho el universo, dice el apóstol Pablo. Allí vemos, ¿verdad? En la pantalla estamos viendo una de las enormes galaxias. Cada día los hombres descubren nuevas galaxias, nuevos universos les llaman ahora, porque es tan grande, ¿verdad? Y la Tierra estaba allí desordenada, vacía, en el principio en la Vía Láctea. Un pequeño lugar, un punto, ¿verdad?, en ese universo que es insondable, que la ciencia lo dice con toda claridad en el día de hoy. Y un día la divinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, se acercaron allí para crear, ¿no es cierto?, nuestra tierra. Y al final de la creación, que fue hecha en 7 días, como ya vamos a repasar simplemente, cuando llegó el séptimo día, Adán y Eva adoraron al Creador y también los mundos que nunca habían caído y también los santos ángeles. Y en ese séptimo día, que es un día espiritual específicamente, ahora el Señor le habla a nuestros padres. Ellos nunca vieron la creación en el primer día, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto. Pero el séptimo sí lo vieron porque junto a su Padre Celestial, Él les enseñó cómo de veras se debía guardar el sábado y para qué era hecho el sábado, y Él estaría en forma especial el santo sábado con ellos. Entonces allí leemos esa frase para recalcar todo. Leamos, Alicia, un poquito. Así estaba la tierra antes que yo la preparase para ustedes. Así estaba la tierra antes que yo la preparase para ustedes. Era un espacio oscuro. Las aguas en la oscuridad cubrían nuestro planeta, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y la Biblia dice ya que cuando el Señor ordenó, Él fue la luz. En realidad, Él era la fuente de luz. Estaba la divinidad allí, ¿verdad? Y el esplendor de su gloria fue lo que iluminó aquella tierra negra completamente. Por eso el Señor ahora se dispone a crear la luz en el primer día, como vemos allí, ¿verdad? El primer día de la creación, en realidad Dios se presenta como la luz, y ¿saben por qué? Porque crea el primer día de la semana.
y la Tierra comienza a rotar en esas casi 24 horas que nosotros sabemos que rota, de tal forma que de esa manera, ¿verdad? Y yo estoy diciendo con claridad que es el domingo, el primer día de la semana, porque después, en tiempo ya de los romanos, se colocó de esta manera los nombres. Lo que interesa es que el primer día Dios hizo la luz. El segundo día de la creación, lo vemos allí, ¿verdad? Dios crea especialmente algo que era muy separa lo seco de lo que eran los mares y parte del agua va hacia arriba, una cosa que ya también comprendimos. Y así fue creando nuestro Padre la semana, en aquella semana de la creación. El tercer día separa lo seco de las aguas y por supuesto también crean las plantas y lo que se ve verde. La tierra se cubre de todo lo que era bello y verde, ¿verdad? Por último llegamos al quinto día. En el quinto día de la creación el Señor específicamente crea las aves de los cielos y también ordena que en los mares surjan aquellos monstruos marinos, los peces, todo lo que nosotros hoy sabemos. Y así llegamos al sexto día de la creación, cuando realmente las cosas cambian en forma total. Yo dije algo mal, perdonen. En realidad en el cuarto día, porque aquí viene un punto y simplemente lo salté sin querer. Bueno, disculpen, miren, en el cuarto día el Señor enciende el poderoso sol. Él deja de ser ya la fuente de luz del mundo, porque, ¿verdad? Él, en los primeros días, Él era la referencia, y la tierra estaba girando el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día. En el cuarto día el Señor crea la lumbrera mayor, dice allá en el Génesis, para alumbrar en el día y la lumbrera menor para que tuviéramos luz en la noche, que es la luna que hoy tenemos, ¿verdad? Y llegamos al quinto día, el día cuando el Señor allí crea las aves de los cielos y los monstruos marinos, como mencionábamos hoy. En el sexto día de la creación, en la primera parte, Dios le estaba enseñando a Adán y Eva todas estas cosas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entenderlas hoy también, con toda claridad. Allí encontramos el sexto día de la creación, representado simplemente en la pantalla, y el Señor les habla que en la primera parte de ese día Él ordenó que los animales existiesen y todas las especies que existen. Ojo, las especies, no las mutaciones que vinieron después. Las especies fueron creadas por el Todopoderoso y Adán les puso el nombre, después cuando lo llamó la existencia, porque allí fue un viernes, el sexto día de la creación, ¿verdad? Cuando el Señor ahora le da al hombre la existencia, lo crea del polvo de la tierra y de un costado saca a la mujer después. El hombre se dio cuenta que necesitaba una compañera y el Señor se la creó y se la entregó. Así llegamos al sexto día y el séptimo día, como lo estamos viendo allí, ¿verdad? Era un día especial. Pero lo vemos allí la semana entera y vemos a Jesús hablando con nuestros padres. El Señor reposó en ese día, no porque estuviera cansado. El Señor simplemente, Él no se cansa, Él es eterno y todopoderoso. De manera que ahora el reposo era sagrado. Dios bendijo ese día porque los que guardaban el sábado y los que guardamos el sábado, realmente recibimos la bendición más grande que podemos entender. La imagen de Dios en nuestra mente y en nuestro ser. Comprendemos las cosas que aquel que no es fiel no entiende. Y Dios lo santificó, lo separó para un uso sagrado. De manera que está clarito, cuando guardamos el sábado, estamos realmente honrando al Creador, honrando a aquel que nos trajo a la existencia, al que creó el universo, al que hizo todas las cosas. Y ahora leemos lo siguiente en la pantalla. ¿A quién honramos si guardamos el domingo o desobedecemos al cuarto mandamiento? Bueno, tremenda pregunta encontramos. ¿A quién honramos si no guardamos el sábado y guardamos el primer día de la semana, el día domingo? Eso lo sabe todo el mundo, ¿verdad? Que es el primer día de la semana. Y yo digo así porque alguno quizás hoy se sorprendió, pues está viendo por primera vez, no vio algunas cosas. Por supuesto que ese es el día cuando los romanos adoraban al sol. Pero vamos a ver allí. Roma iba cayendo bajo la presión enorme de las tribus del norte de Europa. Las tribus que eran nómades y andaban allí, presionaron conforme a las profecías que también vimos en cierto momento. Y Eusebio, en tiempo de Constantino, que era amigo íntimo de él, entonces unieron las cosas. Se mezcló el paganismo con el cristianismo. Y Eusebio, ¿qué pasa? Obispo de la Iglesia Cristiana de Roma, dice lo siguiente. Leamos allí está la referencia, pero leamos la cita que me interesa.
todas las cosas que se debían hacer en el sábado, nosotros las hemos transferido al día del Señor, domingo romano. Correcto. De manera, por eso es que la Biblia habla claramente de diferentes formas, pone la mujer ramera, porque en la Biblia la mujer es pura, es símbolo de ¿qué? Símbolo de la iglesia de Cristo, aquella que sigue en pos del gran maestro. Y la iglesia ramera es aquella que surge del paganismo y mezcla el paganismo con el cristianismo. Apreciados hermanos y amigos en Cristo Jesús, no hay nada que hacerle, o somos fieles a Dios o nos perdemos para siempre. Entendamos que el pecado es transgresión de la ley de Dios. Y si no guardamos el cuarto mandamiento, no seremos salvos, porque de ninguna manera Dios podrá purificar nuestra mente, una mente desobediente, ¿verdad? Y Satanás muy bien sabía que si los hombres transgredían el santo sábado, ahora lo apartarían de la verdadera adoración de Dios y lo apartarían también del verdadero conocimiento del carácter de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, ahora guió a la iglesia para que la iglesia comenzase a guardar, porque había problemas, y a través de enormes templos, a través de grandes cosas que se les otorgó a los cristianos que estaban perseguidos, a través de puestos de influencia se les entregó. Entonces simplemente Eusebio dijo, nosotros vamos a cambiar. ¿Y para qué vamos a andar con discusiones? Guardamos todo el domingo, que de paso significa en inglés Día del Sol, ¿verdad? Y podríamos andar a leer, el que sabe historia lo conoce esto muy bien. Ahora, ¿entre quiénes es señal el Santo Sábado? ¿Entre quiénes especialmente? Allí el profeta Ezequiel en el capítulo 20 dice lo siguiente. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Es un texto hermoso realmente. Allí ya, ¿verdad? Ezequiel, muchos siglos antes que Cristo viniese, por primera vez lo recalca. Y Dios dice, es una señal de que yo soy vuestro creador. Es una señal entre mí y vosotros. De manera que la señal del pueblo de Dios es andar conforme a los mandamientos de Dios. Es tener un carácter semejante al carácter de Cristo. Y por supuesto, en el Santo Sábado estamos obedeciendo al único creador. No aceptamos otra cosa que nuestro Padre Celestial, la divinidad, ¿verdad? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que obraron por nosotros en la cruz del Calvario también para que seamos salvos, porque desgraciadamente nos apartamos de la justicia de Dios. Y en el siguiente allí título quiero que lo leas, dice también, así queda más grabado en nuestra mente. Dios indicó a su pueblo cómo debía guardar el sábado. O sea, no era cosa de guardar como ellos querían. Dios fue muy claro y les indicó que realmente, porque durante los 40 años que ellos vagaron por falta de fe allí en el desierto, ¿verdad? El Señor les dio de comer. Cada día caía lo necesario, exactamente lo necesario. ¿Qué dice el mandamiento? Todos los días trabajarás y harás tus obras. Caía lo necesario como Dios ordenó. Él quiere que el trabajo también es una bendición y ellos juntaban de ese maná que caía todos los días para comer. Si ellos guardaban un día para el otro, se agusanaba, dice la palabra de Dios. Se echaba a perder, ¿verdad? Pero en el día viernes caía el doble y ellos tenían que entonces preparar la comida para el siguiente día y entonces el siguiente día no se echaba a perder en ese día porque era el día de reposo. Dios hizo un milagro para enseñarnos cómo se guarda el sábado. Leamos allí en Éxodo 16. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Fue claro, ¿verdad? El Señor. La orden fue específica. Pero es notable lo que dice el pasaje siguiente. Vamos a ir diciendo allí, ¿verdad? O leyendo, mejor dicho. El versículo 23 agrega lo siguiente. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. O sea, Moisés ordena de acuerdo a lo que Dios le dice, ¿verdad? Aquel que recibió la ley moral
entre llamas de fuego en ese día tremendo, ¿verdad? Como dice allí la palabra de Dios, cuando el Todopoderoso se encontraba en la cumbre del monte Sinaí. Ahora Él les habla el día viernes, en otras palabras, para ser más claros hoy, ¿verdad?, que iba a caer doble porción. Ellos que tenían que juntar doble cantidad, tenían que cocinar todo, ¿verdad?, y prepararse, por eso se lo llama el día de la preparación, para que el santo sábado no fuese interrumpido por estas cosas. Y luego continúa diciendo: y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no lo hallaron. Allí, a pesar de todas las pruebas que Israel tenía acerca de la presencia de Dios, a pesar de que lo veían en la columna de fuego, etc., a pesar de que Él había abierto el Mar Rojo, a pesar de las 10 plagas con las cuales los había sacado de Egipto, allí estaba Israel rebelde, porque así era, ¿verdad? Y algunos salieron igual. Como pasa hoy, algunos entienden, la Biblia es clara, no podemos confundirnos. La palabra de Dios habla claramente del día de reposo, pero algunos salen para ir en contra de Dios. Y yo digo algunos, la mayoría es así. Y la mayoría de los cristianos de hoy no guarda el sábado. Eso es un pecado, es igual que el no matarás, es igual que el no cometerás adulterio. Yo diría más, es más. ¿Por qué? Porque qué más grande que adorar al Creador de los cielos y de la tierra. Es un día apartado. Por eso Dios reposó, lo bendijo y lo santificó. Ahora continúa diciendo el pasaje bíblico lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo seguiréis con la rebelión? Tantos años hacía que Dios los estaba acompañando. Ellos habían visto la mano poderosa de Dios cuando los sacó de Egipto. Habían visto todas las cosas que recién mencioné y muchas más que están en la palabra de Dios y algunas que ni siquiera se escribieron, pero todavía había quienes seguían en la rebelión contra Dios. Y Dios dice: ¿hasta cuándo queréis luchar contra mí? Hijos rebeldes. Amigos míos, es hora de pensar. ¿Has pensado tú de veras en el verdadero día de descanso? Se dice, y los grandes religiosos, de paso, el poder apóstata que surgió de Roma, iglesia cristiana llamada de Roma, ¿verdad? Dice, bueno, en realidad el hombre necesita un día de reposo. La naturaleza lo necesita, claro que es verdad, pero vamos a adorar el domingo, no el sábado. Porque así es la rebelión contra el cielo y así va a terminar el gran conflicto entre el bien y el mal. Es un tema interesante este, pero leamos 2 pasajes que nos van a ayudar a comprender algunas cosas. Cuando Cristo vino a la tierra y vino para salvarnos, nació allí en el pesebre de Belén, más pobremente que cualquiera de nosotros. El autor de la vida ahora iba a entregar su vida porque Adán y Eva habían pecado y se habían rebelado contra Dios. ¿Qué dice que hizo el Señor en el santo sábado? Vamos a leer en Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Allí estaba Jesús, el autor de la vida. Había tomado ahora la forma humana y también la naturaleza humana para ser nuestro poderoso Salvador. Él nunca pecó, no olvidemos esto. Y por lo tanto guardó el día de reposo, conforme al mandamiento, dice la palabra de Dios, que Él lo guardó, era su costumbre. Estudiar la palabra de Dios, fue a un lugar donde había allí varias personas estudiando la palabra de Dios y Él se levantó a leer. ¿Y qué leyó ese día? Vamos a leer el pasaje allí más abajo, ¿verdad? Encontramos lo siguiente. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ahora abre el libro del profeta Isaías, que por supuesto la Biblia de aquel entonces no es como la que tenemos ahora, bien ordenadita en páginas y capítulos, sino que eran rollos, y justo tomo y lee. Y claro, Cristo había venido para salvarnos. Él tenía un mensaje que dar. Esto nos muestra que cada tema que estudiamos el Santo Sábado debe tener un contenido profundo de las cosas espirituales. Cristo se levanta a leer y lee la profecía del profeta Isaías que tenía que ver con su misión en este mundo. Justo él lee para que ellos entendieran, ¿verdad? Leamos a continuación nosotros hoy. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
palabras, ¿verdad? El Señor es nuestro amigo. El Señor vino a rescatarnos de toda especie de maldad, de pecado, nuestro carácter arruinado por las transgresiones, nuestro carácter totalmente destrozado por el pecado. Saben, ahí yo he venido a traer las buenas nuevas. Un texto tan hermoso. El Espíritu del Señor está sobre mí. Allí tenían la presencia del Espíritu de Dios también con el Hijo del Hombre, ¿verdad? Como se lo llama Jesús. Y saben, Él iba a poner, Él era la voz audible de Dios. ¿Cómo más podía enseñar la divinidad acerca de lo que es Dios? El hombre se incapacitó para ver a nuestro Dios. Si un rayo de la gloria de Dios apareciese en este momento, todos moriríamos instantáneamente. El Señor tiene que hacer una obra en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro cuerpo en el día de la resurrección, como dice la palabra de Dios. Pero acá dice a pregonar libertad a los cautivos. ¿A qué? Cautivos del pecado y de la desgracia y de la transgresión. El Señor fue la palabra de Dios en forma audible, ¿verdad? En aquellos días benditos cuando Cristo vino por primera vez a este mundo. Entonces ahora dice allí, ¿qué debemos hacer nosotros hoy como hijos de Dios? Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo también en Hebreos 10, el versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. O sea que nosotros tenemos que en el día del Santo Sábado poder animarnos mutuamente. A veces la condición del mundo en el cual estamos viviendo, que ya está llena de pandemia y desgracia, muerte y tristeza, ¿verdad? En este momento, mientras yo estoy hablando, hay guerra en la tierra. Hay guerra en el mundo, allí Rusia y demás, y las naciones que Ucrania están en guerra, terrible guerra. Pero, ¿por qué digo esto? En realidad, el Santo Sábado debemos apartarnos para escudriñar la palabra de Dios, para orar al Señor, para pedirle que Él nos ayude, y el Señor cumplirá su promesa. Él estará con nosotros, nos va a enseñar, y tenemos realmente que nosotros gozarnos en las cosas espirituales. Y más dice el apóstol, exhortándonos unos a otros, sabiendo que el día del Señor se acerca. Y para nosotros hoy estas palabras nos llegan muy de cerca. Se acerca velozmente. Las señales lo dicen con toda claridad, que Cristo muy pronto vendrá por segunda vez a este mundo. Ahora bien, el siguiente título, Elisa, leemos. El Santo Sábado es para todos los pueblos. Bueno, el Santo Sábado no era para los judíos solamente. Porque ese es el engaño de muchos, ¿verdad? Muchas religiones que son cristianas, dicen ser cristianas, y no guardan el domingo. No, yo digo guardan el domingo, no guardan nada, ni un día. Porque van un ratito tal vez a una iglesia, y eso no es guardar ni un día. Simplemente se abstienen de ciertas cosas, pero no se acuerdan del mandamiento que dice Dios. No harás cosa alguna, olvídate de tus trabajos, de tus cosas, para ahora dedicarlo totalmente a mí que soy tu creador. Tú eres un ser inteligente, tú necesitas la imagen divina y necesitas realmente llevar más fuertemente la impresión de la imagen celestial. Bueno, el Santo Sábado era también para los extranjeros. Y eso es lo que la profecía decía. Vamos a leer Isaías 56. Así dijo Jehová. Guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el Hijo del Hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Qué notable es lo que dice allí el Señor, ¿verdad? La profecía lo decía. Miren cuántos siglos antes que Cristo viniese al mundo. Y entonces dice, así guardad derecho y haced justicia. Y allí habla cómo debíamos realmente comportarnos como hijos de Dios y andar en los caminos de Dios. Y entonces dice que realmente es bendito aquel que guarda el sábado o el día de reposo para no profanarlo y guardar su mano de hacer todo mal, o sea, de andar de acuerdo al carácter divino, al carácter de Dios. Continúa diciendo el pasaje bíblico lo siguiente, allí en el versículo 3. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni dígale a eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Bueno, este es un texto impresionantemente grande. ¿Por qué? Dice el extranjero, está hablando acá de los paganos, de aquellos que no conocían la verdad de Dios.
de aquellos que en el tiempo de Israel inclusive no entendían, porque no habían descarriado tanto, siguieron las filosofías de Caín, aquel Caín que se rebeló contra Dios y adoró a Dios como a él se le ocurría, así como pasa hoy, ¿no es cierto? También, he aquí que ellos no tenían conocimiento, pero más aquel que era llevado en la esclavitud, aquel dice al cual era eunuco, ya sabemos lo que significaba ser eunuco, no había esperanza de descendencia en él. No diga, dice el eunuco, he aquí yo soy un árbol seco, no hay esperanza para mí. En la figura bíblica podemos entender. Realmente el plan de salvación es para todo ser humano, no importa el color de la piel, no interesa la condición en la cual nos encontremos, no interesa, hermanos míos, porque Dios es nuestro Padre, el que nos ama a todos y quiere que vivamos por los siglos sin fin de una eternidad. El texto 4 agrega, que así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Qué notable. A los eunucos, está hablando de esas personas que no podían tener ya descendencia, como un ejemplo, ¿verdad? Los que abracen mi pacto, los que realmente guarden el día de reposo, ¿yo qué voy a hacer? Ahí leemos, ¿verdad? Vamos a leer. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y no tenemos un instante allí para pensar. Yo les daré un lugar en mi casa. Allí, o sea, está hablando claramente que ellos eran iguales que los israelitas. Lo que Israel tenía que hacer era predicar las nuevas de la salvación, llevar a aquellos que estaban cautivos en el pecado, ¿verdad? Las nuevas de la salvación, hablarles de la vida eterna, de cómo fue creado este mundo y del porqué y de los planes que Dios tenía para esta tierra y para este mundo. Por eso dice, y a los hijos de los extranjeros, allí estamos nosotros, ¿verdad? O sea, aquella descendencia de los extranjeros, que sigan a Jehová para servirle y amen el nombre de Jehová, para ser sus siervos, agrega el pasaje bíblico, ¿verdad? ¿Qué dice después? Leamos, Alicia. Todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Qué notable, ¿verdad? Allí aparece otra vez, a todos los que guarden el sábado o reposo, que es lo mismo, ¿verdad? A todos los que guarden el sábado y abracen mi pacto eterno, yo les daré lugar en mi casa. Qué hermoso, ¿verdad? Es leer esto. Y continúa diciendo el versículo 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Qué texto es este más maravilloso? Y saben, lo notable del caso es que si realmente nosotros pensamos en lo que significa el plan de salvación, dice, los llevaré a mi santo monte, o sea, y se recrearán en mi casa, porque la casa de Dios es para todos los pueblos, como dice allí, ¿verdad? Para todas las naciones. Los que conocemos la verdad tenemos el privilegio de hacer cualquier sacrificio. Nunca alcanzaremos a entender el sacrificio que hizo Cristo para que nosotros entendamos la salvación. Por lo tanto, el que acepta a Jesús, el que acepta plenamente a Dios, yo no sé cómo puede haber personas que digan que el sábado fue anulado, cuando la profecía está hablando claramente de los días postreros después de la cruz del Calvario, con toda nitidez. El mismo Isaías habla de cuando guardemos en el cielo el santo sábado. Está claro en las Escrituras. Bueno, allí dice, yo los llevaré a mi casa y por supuesto les daré un nombre mejor que el de hijos e hijas. Qué notable, ¿verdad? La bendición para los verdaderos cristianos. Hay una bendición especial. Y vamos a leer en el libro del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando especialmente allí a los gentiles y les habla de esta manera. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Bueno, allí había una práctica de los hebreos que Dios le había indicado simplemente porque era una señal también, y por otro lado tenía que ver, por supuesto, aún con la salud. Pero es notable, allí dice que aquellos que estaban fuera del pueblo de Dios, a los gentiles, el apóstol Pablo fue enviado a los gentiles inclusive, y él está predicando ahora, vosotros que no conocíais, estaban sin Dios y sin esperanza, no entendías nada de las cosas de Dios.
Aquellos que de acuerdo a los que tienen la circuncisión, se hablaba del pueblo de Dios, ellos los llamaban a ustedes los incircuncisos. ¿Está claro? Y ahora, para ellos era la salvación y se había cumplido ya. Ahora el apóstol Pablo escribe después que Cristo ya se había ido a los cielos y se había cumplido la profecía de Isaías. Leamos el versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Este es uno de los pasajes más hermosos, ¿verdad? El apóstol les está hablando ya a los efesios, como nosotros tenemos que hablar hoy a las multitudes y pueblos en la hora final de la historia, cuando Cristo vendrá ya por segunda vez. Y les habla que el plan de salvación era para ellos, que no era para los judíos solamente. Los judíos se habían encerrado en los privilegios que Dios les había dado. Inclusive les había dado normas de salud, como estudiaron estos días, para que ellos fuesen más sanos, fuesen mejor y pudiesen salir más rápido de lo que es la transgresión y el pecado. Pero lo absorbieron para ellos y se quedaron quietos. Y esa fue la perdición total. Porque el que no comparte la verdad está perdido simplemente. Dios nos encomendó un camino asombroso. Mientras predicamos a otro, el Espíritu Santo habrá de obrar en nuestro ser, en nuestra mente, a fin de que podamos ser edificados nosotros mismos en primer lugar y también levantar a aquellos que estaban presos en la esclavitud del pecado, como dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido ya ahora traídos muy cerca de Jesús, gracias a la sangre expiatoria de aquel que murió por todo ser humano en este mundo. Dios quiera que nosotros podamos captar bien esta idea, mis hermanos en Cristo, porque podría ser que estemos repitiendo la historia de Israel. Cada uno sabe, ¿verdad? Mientras yo estoy hablando acá, pero cada uno sabe cuánto conoce de la verdad. Y si conocemos toda la verdad y entendemos la palabra de Dios y no la compartimos, estamos perdidos, rotundamente perdidos, porque no tenemos el Espíritu de Cristo. Cristo dejó su trono. Cristo nació en el pesebre de Belén, más pobre que cualquiera de nosotros. Cristo marchó hacia el Calvario. En la cruz del Calvario dio su vida por nuestras transgresiones. Pagó la muerte eterna que nosotros teníamos que gustar. Por lo tanto, seamos cercanos a Jesús. Él es nuestro amigo insondable. Él fue a los cielos para prepararnos un hogar, como dice las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Está en el santuario celestial, intercediendo por nosotros. Y ahora estamos llegando en la última parte de la historia humana, porque las profecías que hablaron durante milenios enteros están señalando claramente que Cristo vendrá muy pronto a esta tierra. Tú puedes creer o no creer. La salvación es por fe, dice la palabra de Dios. Pero si tú tienes fe, sé obediente a Dios. Si tú tienes fe, acércate a Cristo. Si tú tienes fe en la sangre de Cristo, no transgredas los mandamientos de Dios. Anda en pos de ellos para que te vaya bien y para que juntos pronto podamos gustar del árbol de la vida en aquel paraíso glorioso en la patria, ¿verdad? Donde los santos ángeles habrán de cantar. Habrán de acompañarnos mientras conocemos el universo entero que Dios hizo y creó. Los mundos que nunca cayeron. ¡Qué día feliz! ¿Cómo se iniciará esa eternidad? Ya sabemos también que después Dios va a destruir el pecado para siempre, después del milenio. Pero ahora nos hace bien pensar en la bondad de nuestro Padre Celestial. Él nos vino a sacar del pecado, del pantano de la transgresión. Otra bendición, vamos a continuar leyendo el texto. ¿Qué dice? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Tenemos un solo Salvador. Entendamos bien, hermanos, esto. Si alguno está tentado a pensar que el Salvador era para los judíos, de paso, Adán y Eva no eran judíos, no tiene nada que ver, ¿verdad? Una cosa es estoy buscando la palabra para no ofender a nadie. Las torpezas con que algunos hablan y predican. Simplemente enseñando en lo que no dice la palabra de Dios. Terrible es esto. Acá dice que si nosotros somos fieles, si guardamos el Santo Sábado, somos miembros de la familia de Dios. Y cuando habla de la familia de Dios, habla de los santos ángeles, habla de todo el universo. Él vino a rescatarnos del hoyo, de lo profundo del pecado. Por eso si llegamos a ser hermanos, ¿verdad? Dice, ¿de quiénes? De
y estamos cimentados sobre los apóstoles y profetas. Está uniendo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Algunos dicen, no, el Antiguo Testamento hablaba del sábado, el Nuevo no. Cuidado, porque mis fundamentos son los profetas de Dios. Y claro, los santos apóstoles también, que estaban cimentados ¿sobre quién? Sobre lo que dijeron los profetas, pero ¿quién dijo todos los profetas y quién dio las profecías? Es Jesucristo mismo, es la roca de los siglos, la roca eterna, que vino a este mundo para que nosotros dejemos la arena del pecado y podamos estar firmes caminando en las huellas de Jesús. Cuán admirable es Dios, ¿verdad? Y continúa diciendo así el apóstol. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué hermoso, ¿verdad? Podemos crecer de gloria en gloria y creceremos de gloria en gloria mientras somos obedientes. El Señor nos dará mayor conocimiento, entenderemos cada día más y cada día más. En la corta vida que tenemos que prepararnos para la eternidad. Y en la eternidad seguiremos aprendiendo. Pero mis apreciados hermanos en Jesús, si nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, entonces no llegaremos a la eternidad. Porque no andaremos en armonía con el resto del universo. El pecado es desobediencia a la ley moral de Dios. Por lo tanto, entendamos. Y ahora que estamos estudiando el cuarto mandamiento, entendamos lo grandioso del santo sábado, ¿verdad? Y guardémoslo como Dios nos indica en su santa palabra. Bueno, promesa del Señor a los que guardan el cuarto mandamiento. El Señor les promete algo muy hermoso. ¿Qué dice allí? Isaías 58. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Bueno, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer ¿qué? Dice allí, tu voluntad en mi día santo. Entonces el sábado es santo ¿para quién? Para Jehová, de los ejércitos. Eso está clarito en la palabra de Dios. Entonces te deleitarás en Jehová. Entonces realmente andaréis en las delicias del Todopoderoso. Apreciados amigos, apreciados hermanos en Cristo, la única forma de gozarnos en las cosas del bien, en las cosas que tienen que ver con la vida eterna, tienen que ver directamente con hacer la voluntad de aquel que nos amó desde antes que el mundo fuese. La única felicidad que el hombre puede tener es colocando a Cristo y la obediencia a sus mandamientos en el trono mismo del corazón. Y vamos a ir creciendo más y más. ¿Cuánta felicidad aún tendremos en la tierra a pesar del dolor y el sufrimiento, a pesar de la muerte, cuando nuestra mente cambia y tenemos una dimensión eterna que es nuestra por la gracia de Dios? Realmente vivimos ya mucho más felices aquí en la tierra. Por eso el Señor habla de esta manera, ¿verdad? Y continúa diciendo así el versículo 14. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ahí está la promesa rotunda, ¿verdad? Ya la leíamos en parte en el texto anterior. Entonces te deleitarás en Jehová. ¿Cuántos maldicen el nombre de Dios? Yo estoy pensando en este momento. No entienden a Dios, no saben, niegan a Dios inclusive. En la desgracia del pecado, el no querer ser salvo, por naturaleza no queremos y a veces el diablo nos tienta. Cuando empezamos a estudiar la Biblia, el diablo dice, bueno, no es tan importante, déjala. O nos entretiene con algunas cosas en algunos días para que perdamos el entusiasmo en el curso bíblico que estábamos llevando a cabo. Eso es terrible. Cuando vemos que realmente hay una eternidad, tenemos que acudir al Señor. Y para entender más, para comprender más, para unirnos al cuerpo de Dios, para unirnos a la familia celestial, como dice el texto bíblico. Entonces nos deleitaremos en Jehová, si andamos de acuerdo a sus mandamientos y somos fieles al cuarto mandamiento sobre el cual aquí específicamente nos está hablando. Qué hermoso es seguir en pos de Jehová de los ejércitos. Él nos liberará y nos sacará del pantano del pecado definitivamente cuando termine el pecado. Pero para que seamos sacados en ese día, tenemos que salir hoy del pecado. Debemos aprender a gustar de lo bueno que es nuestro Dios,
a fin de que podamos también gustar en la eternidad. Por eso Jesús dijo en cierta ocasión allí en Juan 14, el verso 15, un texto cortito pero un profundo contenido. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Amamos a Jesús? Es fácil decir, Señor, yo te amo. ¿Y quienes hablan, aleluya, y cuánta cosa más? Señor, yo te amo porque tú moriste por mí, pero no guardan los mandamientos de Dios. ¿Qué está diciendo Cristo? Clarito, si me amáis, entonces ¿qué? Guardad mis mandamientos. Es el plan de salvación en nuestra vida. Si la gracia de Cristo ha penetrado en ti, entonces guarda el mandamiento, sé fiel. Resumiendo todo el plan de salvación. Allí se resume en el libro de Eclesiastés, ¿verdad? El capítulo 12, que dice, vamos a leer algunos pasajes allí. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Claro, porque algunos, eso no está hablando de que no tenemos que estudiar, todo lo contrario. Tenemos que la Biblia habla mucho acerca de esto, ¿verdad? Tenemos que estudiar, tenemos que saber, tenemos que conocer la palabra de Dios de paso, de tapa a tapa, entender las cosas de Dios. Pero hijo mío, dice, no des vueltas con que filosofía acá, filosofía allá, libro y tras libro y más allá, pero no haces nada. Vamos a ver lo que dice el texto siguiente, el versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahí está la síntesis del gran plan de salvación. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, tenemos un Padre amoroso, el Eterno. Tenemos un compañero inseparable, el Eterno. Tenemos aquel que nos puede conducir diariamente. ¿Quién es? El Eterno, que murió en la cruz y resucitó al tercer día, como dice la palabra de Dios. Ahora continúa diciendo así el texto. Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Un día estaremos ante el tribunal de Dios. Por lo tanto, arreglemos nuestras cuentas mientras estamos aquí en esta vida, mientras estamos en este mundo. El Señor dice, hijo mío, tú sabes lo que es el bien, deja lo que es el pecado, deja la transgresión, vuélvete a Dios. No es asunto que andes en el pecado y sin embargo, bueno, desde algún día Dios va a arreglar mi vida. No, es así la cosa, ¿verdad? Porque Dios traerá toda obra a juicios juntamente, sea buena o sea mala. Tendremos que rendir cuentas al Todopoderoso. Por eso el Señor dice que Él nos va a enseñar y Él nos está enseñando hoy. Nos está enseñando y Él nos pide que nos acerquemos a Él. ¿Qué haremos en el gran conflicto? ¿Estaremos cerca de Cristo? ¿Acudiremos a Él realmente como debemos? El falso cristianismo. Millones y millones y millones en este mundo dicen ser cristianos. Van con la Biblia debajo del brazo, como lo he dicho muchas veces. Leen a la mañana, al mediodía y tal vez al atardecer leen la Biblia. Sin embargo, ¿qué dicen? Qué hermoso es leer, qué hermoso es la Biblia, me trae consuelo, me trae esperanza. Pero no están guardando los mandamientos de Dios, como vemos acá, ¿verdad? En la pantalla, en esta pantalla. Un martillo y transgrediendo, borrando los mandamientos de Dios. ¿Estamos entendiendo? El que realmente acepta a Cristo andará de acuerdo a la voluntad del Señor. Andará de acuerdo a su divina voluntad. Andará en sus caminos, será fiel y se preparará para su regreso. Cuán glorioso es poder entender esto. Último mensaje, el mensaje que el pueblo de Dios, el Israel de Dios, tendría que predicar al final del tiempo, cuando Jesús va a regresar, ¿verdad? Y leemos esta frase primero que dice lo siguiente, allí vemos 3 ángeles, es el mensaje de los 3 ángeles, pero leamos. Solo siendo fieles podremos proclamar ese mensaje y ser salvos. Bueno, solo siendo fieles en todas las cosas de Dios, siendo fieles al Santo Sábado también, y haciendo lo que tenemos que hacer, solamente el poder del Espíritu de Dios nos hará sentir la responsabilidad enorme que pesa sobre nuestros hombros para terminar con la obra de Dios en este mundo. Un mundo donde millones mueren por día. ¿Qué estamos haciendo los que conocemos la verdad eterna de Dios? El primer mensaje angélico se refiere también al Santo Sábado y al juicio de Dios que ya comenzó. Leamos.
Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Allí dice: y vio volar por en medio del cielo. O sea, ve al pueblo de Dios ahora en un vuelo grandioso sobre este mundo, llevando el mensaje de esperanza a un mundo entero antes que se termine el tiempo de gracia. Eso es lo que realmente está diciendo allí, ¿verdad? Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El juicio investigador del lugar santísimo va a terminar en breve. Yo no te puedo decir otra cosa. La profecía lo dice así, el ritual hebreo lo decía con claridad. Cristo no estará mucho tiempo en el lugar santísimo del templo celestial, pero agrega algo más. ¿Qué tenemos que decirle al mundo? Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Está el cuarto mandamiento allí? Claro que sí. Es lo que tenemos que enseñar, porque la última gran controversia tendrá que ver justamente con entre la adoración a Dios, al Dios eterno, o la adoración falsa que Satanás quiso obtener siempre. La adoración en el santo día de reposo y la adoración en el domingo, ¿verdad? Vamos a ser claros, porque aún los poderes cristianos se van a unir para luchar contra la verdad. En esto va a terminar todos los problemas de las guerras y las cosas por un corto tiempo, en el nuevo orden mundial. ¿Para qué? Para transgredir los mandamientos de Dios y no hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Qué estamos haciendo hoy para responder mañana? ¿Estamos preparados? Y si hoy fuese el último día de nuestra vida, ¿realmente hemos decidido ser fieles? Una cosa es conocer, otra cosa es ser fiel. Hay algunos que dicen, y puede ser que alguien tenga como excusa, y bueno, pero ¿qué? Si estos acá que guardan el sábado realmente hacen otras cosas. ¿Sabes una cosa? Tú no te fijas en los demás, lo que hacen los demás. Fíjate en el escrito está de la palabra de Dios, porque conforme a la voluntad de Dios seremos juzgados. Así es. Ni una referencia humana debe guiar nuestra vida espiritual. Tú te has encontrado con la verdad en el libro de Dios. No puedes escapar a ella. Por lo tanto, da gracias a Dios. Y ahora, en el tercer mensaje angélico, leemos lo siguiente. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Qué tremendo mensaje el último, ¿verdad? Que denuncia los poderes, inclusive religiosos y políticos, que van a estar aliados para luchar contra el pueblo de Dios. Y dice, aquellos que adoren, ¿verdad? Y está clarito, vamos a leer un poquitito más. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, no es el tema de hoy. La bestia sabemos quién es, se asienta en Roma, allí está clarito, ¿verdad? En la profecía bíblica lo dice, no porque yo lo diga. Y por otro lado, la imagen de la bestia es las Naciones Unidas en torno a la gran potencia aún de Estados Unidos de Norteamérica. Terrible es esto. Protestantes que conocieron la luz de Dios, pero no quisieron seguir siendo fieles al Señor. Qué tremendo es esto. Una vez protestaron y ahora se unieron a las cosas triviales de esta vida. El reino de ellos está en esta vida. ¿Dónde estamos nosotros como hijos de Dios? Por lo tanto, dice, gustarán del fuego en el lago de fuego que ya estudiamos y que vimos, ¿no es cierto? Y que recalcamos. No seamos ni sigamos a la bestia y a su imagen. Seamos fieles al Todopoderoso. Allí aquellos, porque la gran última controversia era en torno al día de reposo. Satanás, desde el primer momento quiso ser igual a Dios. Y así va a terminar en este mundo la gran controversia. El pueblo de Dios será afligido, pero será por breve tiempo. Dios estará al lado de sus hijos y los acompañará a la patria celestial. No queremos de veras andar en sus caminos. Queremos ser salvos antes que la gracia se termine, como dice allí la pantalla en el rincón, ¿verdad? Que estamos viendo. Porque después que la gracia termine, ya no habrá más mensaje de los ángeles de Dios, que habrán de predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hoy es el día de predicar, mañana será tarde para siempre. Escuchemos algo realmente hermoso.
Él es nuestro amigo insondable, el que dio su vida para rescatarnos del pecado. Ahora adoremos al Creador, conforme eran las palabras de este hermoso himno, ¿verdad? Oremos al Todopoderoso. Padre amado, gracias por este tema en donde tú nos explicaste más de cerca la lealtad contigo. Tú mereces toda la adoración porque nos creaste. Mereces toda la adoración, Señor, porque tú nos salvaste en la cruz del Calvario. Y mereces toda nuestra adoración por los siglos de la eternidad. Queremos adorarte por los siglos de la eternidad. Ayúdanos a ser fieles. Bendice a mis hermanos y amigos. Ayúdanos a caminar en tus huellas y a pregonar el Evangelio eterno en los pocos días que nos quedan de esta humanidad. Nos entregamos en tus manos de amor en este sábado. Lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe, mis amigos, para que esta sea nuestra experiencia y podamos andar cerca del Salvador. Saben, este seminario que en esta parte va llegando a su fin, habrá unos cambios notables en estos días, porque es para nuestro bien. Esto debe estar llegando a diferentes partes del mundo. El Evangelio debe ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como veíamos recién, ¿verdad? Claro, cada sábado a las 6 p.m. es transmitido el programa y podemos escucharlo desde ahí en adelante, como ya sabemos, ¿verdad? La academia virtual será puesta cada día más en ejecución para enseñar más la palabra de Dios. Allí podremos hacer preguntas y demás a través de los celulares o a través de la computadora y demás. Va a cambiar un poquitito el sistema, por eso los miércoles, allí como está, a las 8 p.m., ¿verdad? Habrá una diferencia. Preguntas por correos, celulares, o por WhatsApp o por teléfono, como queramos hacer. Habrá una persona encargada y con otra persona vamos a ir contestando esas preguntas, leyendo otros pasajes para poder que realmente todos comprendamos las cosas grandes que el Señor nos ha entregado. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que podamos encontrarnos allí para estudiar juntos la palabra de Dios en ese día. Preparemos nuestro celular, tengamos todo listo para poder preguntar y poder salir de toda duda, porque Dios quiere que sea así. Las bendiciones del Altísimo serán sobre cada uno de nosotros si de veras nos ponemos de parte de Jehová de los ejércitos. Amén.